Esta jalera es nueva, se llama La Verdad. Y es como atingente a todo lo que hemos conversado, lo que se ha compartido en el muro de nuestra congregación, ahí en el WhatsApp, y los estudios, lo que hemos estado leyendo. Así que vamos a cantar. Habla de no seguir en el engaño y buscar con todo el corazón a nuestro Adón, con todo nuestro ser. La verdad te hará libre. Busca la verdad. No sigas en ese engaño, el engaño milenial. La verdad te hará libre. Busca la verdad. No sigas en ese engaño, el engaño milenial. Si buscas de corazón al Elohim verdadero, Él quitará de tus ojos la venda que te pusieron, pero debes buscar de todo corazón, con todo tu ser, busca al Adón. Oh, Adonai Eloheinu, Yeshua el Cordero Redentor. Oh, Yeshua HaKadosh. La verdad te hará libre. Busca la verdad. No sigas en ese engaño, el engaño milenial. Si buscas de corazón al Elohim verdadero, Él quitará de tus ojos la venda que te pusieron, pero debes buscar de todo corazón, con todo tu ser, busca al Adón. Oh, Adonai Eloheinu, Yeshua el Cordero Redentor. Oh, Yeshua HaKadosh. Un feliz y bendecido día a todos, en el nombre del Elohim y Redentor de Israel. De temor a gozo. Es el título que hemos puesto al
capítulo 3 del libro del profeta Habacuc. Hoy vamos a continuar con la parte 2. Vale, nos queda una parte más. Y toca los versos desde el 7 al 12. ¿Vale? Esos son los versos que vamos a explicar en esta ocasión. Continuamos con nuestra serie Profecías al Día, buscando entender nuestro pasado para comprender nuestro futuro. Y así, pues, ver cómo nos ubicamos en el tiempo en cual estamos en presente. ¿Vale? Desde el verso 7 hasta el verso 17, el profeta Habacuc recorre una serie de proezas o recuerda una serie de proezas realizadas por el Elohim de Israel. Y al evocarlas como hechos paradigmáticos del pasado, las presenta como un tipo para el fin de invocar su reactivación en el presente. ¿Vale? No solo, ¿vale?, en este contexto del profeta Habacuc se refiere a su presente. Para nosotros que lo usamos, este libro o esta oración como instrucción para el presente, lo vemos como aplicación para nuestros días. Por lo tanto, invocamos lo mismo que el profeta Habacuc invocó para sus días. ¿Qué? Esperando que la forma en cual se manifestó el Elohim de Israel en las proezas que están mencionando en los siguientes versos, produzcan un correspondiente antitipo. Habacuc deja de describir la angustia del presente y comienza a recordar las intervenciones históricas del Elohim de Israel, pero no como memoria poética, sino como invocación profética profunda o fundada en el pacto. ¿Vale? Capítulo 1 describe un estado en cual se presentó el pueblo de Israel. Continúa describiendo el juicio que vendrá, por lo tanto, porque es el principio, lo que siembras cosecharás, el diente por diente, ojo por ojo. Y también continúa el capítulo 2 con el juicio que vendrá sobre los justicieros o aquellos que servirán como herramientas de juicio sobre Israel. Y en el capítulo 3 pasa de todos estos asuntos que no son muy buenas, muy transparentes, muy claras, muy deseables, ¿no? Son asuntos que trae tristeza, trae juicio, trae por lo tanto padecimiento y obviamente involucra muerte. A pasar de esta expectativa triste a una realidad presente donde expresa el gozo por lo que Adonai hizo, clamando para que o convirtiendo las experiencias del pasado, llamándolas para que se reactive. ¿Vale? Y para esto nos expresó, es decir, todo esto no solo es la reacción de un buen deseo. Por eso acude a ciertas palabras, a ciertos términos, involucra o llaman por medio de los términos que menciona ciertas realidades puntuales. Vale, en esta ocasión vamos a tratar de comprender, supongo que ya han leído, han hecho la lectura, ¿no?, de todos estos versos. Si no, pues mientras tanto pueden leerlo, aquello que no lo leyó. Voy a continuar con el verso 7 de la edición Corona de Jerusalén. ¿Por qué les dije que tiene que leerlo y saberlo? Para que sí tenga una idea por delante de aquello que va a escuchar explicar. Así, mientras tienen la lectura dentro de las mentes, se pueden ubicar a ver el entendimiento que puede tener, si logran tener alguna comprensión sobre las cosas que se presenta, y por el contraste podrán apreciar de una forma diferente aquello que se le explicará. ¿Vale? No sé si me di a entender, porque es bueno saber lo que dice el texto antes de que yo llegue a leerlo y explicarlo. ¿Vale? Verso 7, Corona de Jerusalén dice: en desgracia he visto las tiendas de Cushán, se estremecen los pabellones de Madián. Vamos primero a ver
¿Qué propósito tiene la mención de esos dos nombres? Ya saben que de costumbre pues vamos haciendo análisis palabra por palabra, casi palabra por palabra, pero en este caso voy a saltar de las palabras desgracia, he visto y de las tiendas para que entendamos sobre quién estamos hablando, ¿vale? ¿Y por qué? ¿Qué importancia tienen estos dos nombres? Hay decenas y decenas de nombres que están en las escrituras. ¿Por qué en este contexto se mencionan precisamente Cushan y Madián? El nombre Cushan es lo mismo que Cush. Cush fue un hijo de Ham y nieto de Noé, conforme a Génesis capítulo 10, verso 6 al verso 12, donde se presenta la descendencia de Noé. Por lo tanto, Cush fue uno de los tres hijos de Noé que entró en el arca y sobrevivió al diluvio, es decir, pasó del mundo antiguo al mundo nuevo, bueno, desde su perspectiva de aquel tiempo. Conforme Isaías capítulo 18, esta nación o descendencia de Cush, la nación cushita, era vigorosa y dominadora. Una nación, aunque lejana físicamente de Israel, era conocida o bien conocida por su fuerza, por un gran número, porque eran muchos, como también por su antigüedad. Independientemente de cuán maravilloso se presenta sobre esta nación, las profecías de redención asignan un lugar particular en los días finales, cuando de Cush serán traídos descendientes de Israel de regreso al pacto, conforme Sofonías capítulo 3, verso 10 al 11, Isaías 11, verso 11, donde se menciona de forma puntual este nombre o este pueblo de donde volverán los redimidos de Israel. En Jeremías capítulo 38 y en el capítulo 39 también se puede observar a Ebed-Melech. Algunos recuerdan la historia de este varón, quien era un cushita. Fue quien arriesgó su vida para rescatar al profeta Jeremías, que estaba casi por morir en un foso, donde lo tiró el rey de Judea. Esta actitud positiva de parte de este gentil saca en evidencia que en medio del pueblo hebreo hay espacio para toda alma gentil que desea aferrarse a nuestro pueblo si está dispuesto a alinearse con la justicia y la santidad exigidas por la Torah. Como símbolo, en el Tanaj el nombre de Cush se presenta como un arquetipo de antigüedad, de modo que aluda a civilizaciones antiguas. Por otra parte, conforme a Jeremías capítulo 46, verso 9, la describe como una potencia militar, y en la luz de Nahum capítulo 3, verso 9. También Isaías capítulo 18, verso 20. Aparece como, no, Isaías en capítulo 18, también en el capítulo 20, ¿vale? Se describe o se presenta que los cushitas eran aliados de los egipcios. Ya saben, quizás ellos hacían buenas migas, como se dice en España, pero el resultado o el juicio para uno afecta al otro, termina afectando al otro. Conforme Sofonías capítulo 2, verso 12, Ezequiel capítulo 30, verso 4 al verso 9, por asociarse con los egipcios, y no solo, Cush también quedó bajo juicio. Por esto en Esther capítulo 1, verso 1, también el capítulo 8, verso 8, queda registrado que esta poderosa nación fue sometida bajo el dominio del imperio persa. En Isaías capítulo 45, verso 14 es anunciado que el linaje de Ham se someterá al linaje de Set, es decir, a Jacob. Desde una perspectiva espiritual, el nombre Cush define a las naciones lejanas y por lo tanto que no benefician de las bendiciones del pacto eterno, pero eso no significa que quedan fuera del alcance del Elohim viviente. A pesar de que Cush es una representación de fuerza humana que no depende del pacto, como se alude en Jeremías capítulo 13, verso 23, donde se hace una pregunta retórica, que dice, ¿mudará el cushita su piel?
Finalmente esta fuerza tendrá que someterse al orden independientemente, el orden del Elohim viviente, independientemente de cuán maravilloso se presenta sobre esta nación. Las profecías de redención le asigna este lugar particular donde de Cush serán traídos aquellos que van a ser salvos, los redimidos de Israel. De hecho, de lo que creo que cuenta los relatos, como 1500 israelitas fueron reconocidos por el Estado israelí y retornaron en la tierra de Israel de Etiopía. El hecho de que de este poder antiguo serán rescatados los redimidos de Israel es de por sí una evidencia de que no existe poder alguno bajo la bóveda celeste que pueda retener a los hijos de Jacob en regresar en pacto con el Elohim de Israel. No importa lo remoto y antiguo que puede ser un poder que retiene a los redimidos. En el día de la redención o del segundo y último gran éxodo, tendrá que dejar libre al resto del remanente de Israel, a retornar en adorar al Elohim de Israel como el único y verdadero Elohim. Recuerden la profecía de Zacarías, ¿se puede quitar la presa al poderoso? Sí, vale. También vimos en el caso de la salida de Egipto, por eso mencionó el segundo y último gran éxodo, porque el tipo está en Egipto, el antitipo lo estamos por vivir. ¿Vale? Faraón, pues a fin de cuentas, aunque no quiso, tuvo que dejar no solo a los hebreos, sino toda la pertenencia de los hebreos a salir de Egipto. No hay fuerza. Igual se habla del Leviatán, que Adonai, pues el Elohim, pues aplastará la cabeza del Leviatán, independientemente de lo profundo que ese se encuentra en el mar. Hay muchos símbolos, no vamos a seguir por esta pista, se puede seguir, pero la idea es que con el nombre de Cush se hace alusión a todas las potencias, por lo poderosas que son ellas, por las antiguas que pueden reclamar derechos, identidad y que son muy viejas, todo esto. ¿Vale? Para aquel tiempo los cusitas será la nación más antigua, más remota, ¿vale? Que podrían probar su existencia, que viene desde el hijo de Noé. Madián es el nombre del histórico enemigo de Israel. Midian fue uno de los hijos de Abraham que obtuvo con Ketura. Eso sale en Génesis capítulo 25, verso 2. Uno de los descendientes directos de Abraham, más un linaje fuera del pacto. A diferencia del nombre de Cush, el nombre Madián es más cercano y más ligado al hebreo por la raíz de este nombre, que es din. Esta raíz hebrea din tiene que ver con el juicio, con litigar, con la acción de contender o de ejercitar el juicio. Al formarse este nombre Madián de la raíz hebrea din, a cual se le puso delante la partícula mi, el nombre transmite la idea de aquello que desde donde surge la contienda o el juicio. En otras palabras, son los que despiertan o bien provocan el juicio. Ese es el sentido del nombre Midian. Lugar de contienda, aquello que entra en litigio o los que provocan el juicio. Ya con esto comienza a formar otra visión, que esos nombres no tienen un sentido poético, sino que tienen un propósito hacia el cual tenemos que dirigir nuestra visión, la comprensión. De los madianitas parece que fue Sefora o Zifora, que significa ave o pájaro, la primera esposa de Moisés, como se indica digo la primera esposa, lo digo así entre comillas. Le voy a explicar por qué digo la primera. Éxodo capítulo 2, verso 16 y el verso 21, y eso se interpreta porque su padre, Yetro, o Reuel, como sale en otra edición, era sacerdote en la tierra de Madián, pero fue alguien quien aceptó al Elohim de Israel como su Elohim, conforme resulta de Éxodo capítulo 18, verso 10 al verso 12, donde lo reconoce básicamente.
Números capítulo 12, verso 1, registra la queja de Miriam, sobre la cual hemos estudiado en el contexto de la lepra. La queja de Miriam y Aarón, donde quedaron las palabras, a causa de la mujer cushita con la que él se había casado. El caso es que las escrituras no aclaran si se trata de una misma mujer o de si Moisés desposó a una segunda mujer, probablemente después de la muerte de Séfora, aunque la Biblia no lo aclara. Josefo Flavio, muchos conocen este nombre, dejó una historia famosa, fantástica, fantasiosa, diría, sobre Moisés. Basada en la tradición rabínica, lo puede encontrar en su libro Antigüedades de los Judíos, en el libro 2, donde se presenta la guerra de Egipto contra los etíopes. Solo menciono este detalle como un dato que tiene para quien tiene interés en conocer esta historia, que no se puede probar como válida. ¿Vale? ¿Quieren que les cuente la historia? Bueno, no tiene final, pero al final pues no sé cómo lo aplica cada uno. Dice que por eso en algunas películas aparece Moisés como guerrero, comandante de ejército. En fin, toda esta historia. ¿Vale? Resulta que los etíopes entraron en guerra o los egipcios con los etíopes. Y entonces los faraón preguntó a los sabios, a los sacerdotes, ¿cómo hacemos? ¿A quién mandamos? Preguntó a los oráculos, ¿no? Bueno, la respuesta fue, quien va a vencer, quien va a ganar esta guerra va a ser Moisés. Entonces prepararon a Moisés, lo convirtieron en el comandante de los ejércitos egipcios, y ese se puso en marcha, tomó un estilo de guerra atípico para aquel tiempo, viajó de noche por otra senda, más que no era la típica. Bueno, hay algunos detalles que cuenta aquí Josefo Flavio. Y bueno, ya estaba decidido que se apoderara de la ciudad, pero dentro de la ciudad había una princesa bastante hermosa. Vio que el destino de su ciudad pues estaba ya decidido y se le ocurrió un plan. Le mandó una carta a Moisés y le dijo, si me tomas como esposa, entregaré la ciudad en tus manos, ¿vale? Sin necesidad de más derrame de sangre, más lucha, más todo esto. Así que Moisés accedió. Por lo tanto, tomó a esta princesa, tiene un nombre, bueno, lo cuenta, no recuerdo, no importa. La tomó como esposa. Ahora, ¿qué pasó con ella? No lo sé. Cómo llegó en Madián, si es la misma. Claro que era una cusita, esta casa, porque era etíope. Bueno, por eso he dicho, fantasiosas. No se puede probar. La historia existe dentro de las fuentes eh, rabínicas, pero lo que es evidente es que en las escrituras es el hecho de que nunca se menciona un término plural, esposas, en referencia a Moisés, sino que solo el singular esposa. Para Rashi, que lo he citado bastantes veces en este contexto, solo existe Sephora como esposa. Y se interpreta la expresión kushita en este verso que está en Números 12, verso 1, como referencia a una hermosura que no solo presentaba a Sephora, sino como algo distinguida, algo que despertó la envidia de Miriam, conforme el sentimiento de la hermana de Moisés. ¿Vale? Bueno, eso solo como datos extra, no son relevantes en el estudio o en el verso que estamos estudiando. Con Números capítulo 25 hasta el 31, esos capítulos 25 al 31, el nombre de Madián se revela como un agente activo de corrupción espiritual, usando como medio la seducción y la idolatría para entrar en contienda y lucha con el orden preestablecido por el Elohim viviente. ¿Vale? ¿Recuerdan la historia de la mujer del príncipe de Judá que entró en Israel con la mujer cushita en medio de un juicio que el Elohim de Israel derramó sobre el pueblo? Bueno, Finés, que le traspasó con la lanza, y toda esa historia con Balak y Balaam, ¿vale? Conforme se puede observar en Jueces capítulo 6 al 8, hasta el capítulo 8, durante los días de Gedeón,
Los madianitas se levantaron para oprimir a los israelitas y no por el deseo de conquista, no porque querían ocupar su territorio, sino para desgastarlo económicamente y moralmente. De aquí se sobreentiende que el estilo de ataque de Madián es bastante parecido a los de los amalecitas, sobre el cual hemos dedicado 3 estudios. Madián no destruye de frente, sino que litiga, corrompe, desgasta y provoca al juicio, conforme el sentido de su nombre. Si bien el nombre Cush describe en nuestra cultura hebrea a naciones que confían en la propia fuerza, el nombre de Madián define toda potencia que se opone al orden del Elohim de Israel. La profecía, cuando me refiero al orden del Elohim de Israel, me refiero a las condiciones del pacto y con todo lo que esto involucra, tanto para Israel o sobre Israel como sobre los países que entran en conflicto con este pueblo. La profecía afirma que sin importar cuán poderoso o antiguo esta profecía que estamos estudiando, declara que sin importar cuán poderoso o antiguo puede parecer una persona, una nación o una estructura de poder, aun cuando su influencia se remonta en tiempos inmemorables, en el momento en que el mal se apodera de ella y actúa en contra de los principios y los intereses de la Torá, esta aparente solidez queda expuesta como frágil, algo destinado a quebrarse con facilidad. ¿Vale? Ahora vamos a ver a las palabras anteriores a esos dos nombres. ¿Vale? La expresión las tiendas, en hebreo es ajole. En este caso, ajoles de los cushitas. Las tiendas de los cushitas. Se refiere obviamente a los habitantes de este linaje, es decir, no tanto a las casas, a las viviendas, sino a los moradores los que ocupan, ¿vale? Se entiende que se trata de las personas, de los cusitas en general, o de los pueblos que en este caso involucra, están detrás de este nombre, que reflejan las características de los cusitas. Reclama antigüedad, poder militar, historia, quién como nosotros, como dijo Nabucodonosor. Es interesante que este pueblo, linaje de Ham, aunque es descrito en el Tanaj y por lo tanto visto como una de las naciones más antiguas, desde la perspectiva de Adonai, son comparados con una existencia temporal algo frágil. La imagen de una tienda aparece en contraste con una casa. Si una casa es vista por medio de su cimentación, de sus cimientos, su base, que es sólida, una tienda es símbolo de una morada temporal. El otro término es los pabellones, yeriot, hablando de los Madián. El término hebreo se refiere a cortinas, yeriot, telas o cubiertas, como la tienda de una campaña. La referencia a los pabellones es una imagen paralela a tiendas, es decir, que son estructuras que representan una vulnerabilidad estructural. Por el uso de los términos hebreos ajole y eriot, se describen estas potencias, cusitas y madianitas, potencias adversas como parecidas a una morada temporal, que es un azúcar. ¿Vale? Todos conocemos qué significa una morada temporal y la fragilidad de lo que es azúcar porque lo hemos visto tantas veces. El sentido de un azúcar, ya saben, no es de algo duradero, algo temporal. Las tiendas y cortinas subrayan que ningún poder humano es permanente y que la injusticia, el término que en hebreo es aven, trae inevitablemente conmoción. En la corona de Jerusalén, el término hebreo aven se tradujo con desgracia. En desgracia vi las tiendas de Cush, ¿vale? Aven. ¿Qué tiene que ver con iniquidad, injusticia? Tiene que ver con desviarse o paralelo. No da al blanco, de donde viene transgresión, fallo al blanco, avon. Avon jata. Ese término
Aven se tradujo con desgracia en corona de Jerusalén, pero su sentido es el de maldad, iniquidad, aflicción, injusticia. Por lo tanto, toda corrupción moral trae el juicio. Por eso se menciona el nombre Madian, que es un nombre de los madianitas compuesto. La idea que presenta Habacuc en su tefilá sobre este verso 7 es que las poderosas naciones, a pesar de que pueden ser ellas distantes físicamente hablando, entrarán en pánico a causa de su propia iniquidad, obviamente, de su propio mal proceder. ¿Proceder mal en contra de qué? De los principios del pacto, porque no se trata de lo que están haciendo ellos entre ellos, sino de cómo están actuando sobre los hijos de Israel o sobre el pueblo entero. Entonces, independientemente de esta persona, jefe, empresa, poder político global, como sea, de tribunal, de juicio, de lo que sea, por bien fuerte y armado y técnicamente defendido y estable y remoto en tiempo, aunque no está cerca de Israel, al actuar en contra de estos principios que tiene el Elohim de Israel en referente a los hijos de Israel, a causa de la iniquidad que provocan por actuar, por no dejar libre, por ejemplo, como Faraón al pueblo de Israel, cuando el Elohim de Israel se manifestará a favor de redimir a su pueblo, hacer justicia, ellos entrarán en pánico. ¿Vale? Eso es lo que describe el verso. Por otra parte, son los pecados del pueblo de Israel los que hace que el enemigo venga sobre ellos, pero cuando los israelitas regresen en Teshuvah, en arrepentimiento, e invoquen el nombre del Elohim de Israel, las tiendas de los madianitas quedarán o estarán aterrorizadas y harán que los soldados de Madián se maten entre sí como sucedió en los días de Gedeón. ¿Vale? Recuerdan historia en Jueces capítulo 7. Por eso las cosas son cíclicas. Una manifestación de un grado o de una forma parecida a la de antigua, de, ¿cómo se dice? Declanchado, determinará, desencadena los mismos eventos que llevará a la destrucción o la autodestrucción, como en el caso que se dio aquí en Jueces 7. Por eso, dice, el que levanta la espada, de espada perecerá, como le dijo a Kefas, y aparece igual en Apocalipsis. ¿Vale? En Apocalipsis 13 aparece con respecto a un poder que levanta espada para atacar a otro. ¿Vale? En el caso de Kefas, dice, no levanta la espada para matar o para defenderme, no es necesario, porque él en primer lugar no necesita de que esté defendido. Y el que actúa así en contra de su propio prójimo caerá bajo juicio. ¿Vale? Por lo tanto, de aquí el principio, con la misma medida con cual mediste, se te medirá. En el caso es que el profeta Habacuc nos nombra estos dos nombres, no tanto para recordar la mera historia de los madianitas o de los cusitas y su final, sino que usa estos nombres como símbolos para referirse a todo tipo de sistema que se convierten en fuentes de problemas y estrés. ¿Vale? Pueden verlo desde la que sea, del vecino. Puede entrar en la clasificación de Kushita o Madianita, el jefe, el colega, el poder, el presidente, el tribunal, el gobierno, ONU, NATO, bueno, otras, jamás. La mención de estos dos nombres, Kush y Madian, son intercambiables con la crisis económica, los estados de guerra, a menudo las injusticias, sobre todo las enfermedades, la inestabilidad política o la sinfín de problemas personales que a menos parecen más grandes que nosotros. Todo esto son medios que nos genera temor. Así como Kushan y Madian simbolizan poderes que parecían firmes, asimismo los corruptos sistemas de gobierno, los jefes de trabajo, las personas o circunstancias que nos oprimen, miedos como fobías que aparecen inamovibles, y también todo tipo de problemas que parece que se instalaron en nuestras vidas, son descritas en este verso como las tiendas en el desierto.
La bendición es que revela este verso, la bendición que revela este verso, es que las tiendas como las cortinas, entre comillas, entendiendo lo que eso representa, estarán en aflicción, temblarán cuando el Elohim y Redentor de Israel se levanta a favor de aquellos que han entrado en pacto con él. Habacuc declara que todas las fuerzas opositoras que ahora contiende perderán estabilidad. Todo poder de litigio de estos manifestarán en contra de que estos manifestarán en contra de las condiciones del pacto se derrumbarán. Sobre todo el verso declara que el juicio se volverá sobre las cabezas de todos aquellos quienes provocaron el juicio. El propósito de este estudio, que está puesto bajo la lema Profecías al Día, es aquel de recordar las acciones del pasado para fortalecer la fe presente. El enfoque del estudio que hacemos es una invitación para mirar hacia atrás a fin de poder ver y decir, si Adonai nos ayudó en el pasado, lo hará de la misma manera hoy, ya que Él es fiel a las palabras de su propio compromiso pactual. El mensaje de Habacuc es que el Elohim de Israel sigue en control de todas las cosas que tiene que ver con nosotros. Si las evidencias de los sucesos del pasado nos señalan que a veces la que tiembla no eres tú, no somos nosotros, sino el problema, los problemas en cual parece que estamos envueltos. Verso 8. Contra los ríos arde tu cólera, Adonai, contra el mar tu furor, para que montes en tus caballos, en tus carros de victoria. Es una pregunta retórica. Habacuc no sugiere arbitrariedad, sino que afirma que el proceder de Adonai es coherente con su actuar pasado. La pregunta sobre la ira divina que involucran los ríos y el mar simboliza que el Elohim de Israel no actúa sin causa, y precisamente las palabras donde dice que él marcha en carros de salvación completa que no se trata solo de una imagen de juicio, sino que al mismo tiempo revela que todo esto es por la salvación prometida a Israel. Los dos términos, los ríos y el mar, recalca que todo el juicio que está por venir es la obra activa de Elohim, no es un evento aleatorio. ¿Vale? Entonces, se recalca aquello que vimos que se repite una y otra vez mediante los términos que están en el verso de 1 al 5, al 6. El término ríos no son solo agua, sino potencias en movimiento y simboliza fuerza histórica e imperios, corrientes de poder. La palabra Nahar es el singular de ríos. Y a diferencia de otros términos relacionados con el agua, porque hay otras palabras que definen el agua pero en un estado diferente, ¿vale? A diferencia de otros términos, esta palabra Nahar se refiere al flujo continuo, a un corriente permanente de agua. No es un agua estancada, es algo que fluye. De este modo, el término hebreo aquí empleado se refiere a continuidad, permanencia y a una precisa dirección hacia cual el dicho flujo avanza con fuerza. En un sentido espiritual, Nahar, río, quiere decir influencia, expansión, un dominio que avanza hacia una cierta dirección. Conforme Daniel capítulo 7, las bestias o los imperios que ejercitaron opresión sobre la tierra de Israel salieron del mar y no de la tierra. Así que el mar como símbolo describe fuerzas hostiles al pacto. Este mar que simboliza inestabilidad, ruido, amenaza, aparece que en contraste con el monte, que es un símbolo de firmeza, revelación y pacto. Así que mientras el monte permanece, el mar se agita, conforme está en Isaías capítulo 2, verso 2. En las metáforas hebreas, la palabra río describe sistema de poder
imperios, como pueden ver en Isaías capítulo 8, verso 7 al verso 8, donde río es un término que describe al rey de Asiria de una forma puntual. Si río es un poder imperial, un río desbordado es señal de invasión. El verbo arde o encenderse describe una reacción que, aunque no es impulsiva, es justa. Este ardor se enciende solo cuando la justicia es activada. El furor judicial se emplea cuando se cruza un cierto límite, es decir, cuando aparece el colapso del orden moral. En este contexto, la pregunta, si en contra de ríos arde tu furor, no se refiere a aguas en sentido literal, sino simbólicamente. Por lo tanto, el juicio no se dirige contra la creación, sino en contra de sistemas de poderes que son mencionadas bajo estas metáforas. El mar en hebreo es Yam. Es un símbolo de las naciones gentiles, que están en caos. Al no estar bajo el vínculo del pacto, donde hay orden, disciplina, un camino bien claro y firme. Consonante mem, hemos aprendido que uno de los sentidos de lo que representa la mem es caos, algo. No hay control en el agua, bueno, hay de todo, tormenta. Si bien un río se dirige hacia una cierta dirección, el mar es una masa caótica que manifiesta una extensión indómita. Por eso en Isaías capítulo 57, verso 20, la gente maligna o la gente malvada es asemejada al mar agitado que no puede estarse quieto. Si el mar es un símbolo de pueblos en rebelión, las olas son una imagen de movimientos descontrolados. La pregunta contra el mar tu furor quiere decir que el juicio de Adonai se dirige en contra de las potencias descontroladas que se oponen al pacto preestablecido con el pueblo de Israel. Y hemos visto en el capítulo 2 en qué momento se dará este mar descontrolado, o las olas del mar descontrolado, cuando este poder, equiparable con el tipo que estaban en el Tanaj de los caldeos, tiene un proceder peculiar. Se levantarán así de imprevisto cuando menos se esperaba y ocuparon todo. Es lo que se está hablando. Usan términos y metáforas que no hay que desconectarlos de lo que hemos visto en el capítulo anterior, porque se pierde la coherencia, ¿vale? Si lo vemos por parte, podemos adquirir conocimiento. Si lo vemos en conjunto, podemos ver la sucesión de lo que está por venir, ¿vale? La expresión tus carros aparece en antítesis a los enemigos de Israel, es decir, los carros de Faraón, los cuales pese a su poder y número fueron anegados en las aguas de destrucción, mientras que los carros de Adonai, dice, avanzan en victoria. Entonces, esta expresión carros no tiene tanto que ver con una idea militar, ya que en hebreo un carro no solo es una herramienta de guerra, sino que es un símbolo de autoridad. El carro simboliza confianza en poder. Si bien los carros humanos son maquinarias de guerra y por lo tanto armas visibles, los carros de Adonai se cuentan en el orden de millares, incontables, conforme aparece en Salmo 68, verso 18. La palabra victoria en el texto hebreo suena al nombre de Yeshua. Se escribe con H al final, tiene 5 consonantes, Yod, Shin, Vav, Ain, Hei, Yeshua. Un término que implica salvación, liberación, restauración. Carros Yeshua no son vehículos que ganan batallas, sino que son herramientas cuya función es aquella de brindar salvación a quienes se encuentran bajo el vínculo del pacto. Esto es que mientras el enemigo es juzgado, el remanente de Israel es salvado. ¿Vale? Suceso que se dará al mismo tiempo. Si bien los carros de Faraón se hundieron en el mar, los del Elohim de Israel atraviesan el tumulto caótico de naciones que se encuentran en un desborde tumultuoso y descontrolado.
Esa es la descripción que aparece en parábolas o en metáforas o encriptadas aquí dentro del texto. El verso concreto que el Elohim viviente, o sea, que en evidencia que el Elohim viviente no castiga la naturaleza, sino a quienes se esconden detrás del sentido dado por esos términos. Verso 9. Tú desnudas tu arco, sacías su cuerda de saetas. Ahí tenemos la pausa, que es la pausa que se hace aquí en el texto. De río sacas, surcas tu tierra. ¿Recuerdan que era esta pausa en la música? En el texto, esa es la tercera o la segunda. Selah. Shelah, Selah. Selah, no Shelah. Sí. Que me hicieron la corrección la vez pasada que decía Shelah, es Selah. Muy bien. Pausa, dice en Corona de Jerusalén, es Selah en hebreo. Bueno, ya llegamos a hablar de ella un poquito. Desnudas tu arco, dice, lo primero, fue sacado de la aljaba. En esta usualmente o normalmente se guardaban los arcos cuando no estaban en uso. El arco no es defensivo, siempre es ofensivo. Esa descripción revela que no se trata de una metáfora pasiva. ¿Qué significa? Elohim o Adonai entra en acción directa. El término hebreo asociado al arco es eriach, que significa descubrir, desnudar, sacar de su cobertura. Conforme Isaías capítulo 52, verso 10, donde dice que Adonai descubrió su santo brazo, significa que descubrir el arco representa o describe una manifestación visible de un poder que hasta aquel entonces estaba resguardado bajo un velo. Ese es el sentido del término de la expresión desnudas tu arco. Lo que antes estaba reservado, como dicen otras profecías, para aquel día, ahora ya sale a la luz. Con lo que esto significa o implica que es una acción directa, ya no es algo pasivo. Y no es que delega a, envío a, sino es su acción directa. Tu arco, dice, se reveló. Esta desnudez significa que el juicio ha sido decretado y puesto en marcha, y que el Elohim de Israel ya no oculta su poder. ¿Vale? No es amenaza, es acción declarada. Vimos en el capítulo anterior que aquello que dice de su mano sale rayos, bueno, cuernos, carnai, mira el término que era. Y que los términos empleados define que aunque se ve una cierta manifestación de poder, esta voluntariamente está encubierta para que aquello que se vea sea bastante fuerte para nuestro estado, pero demasiado poco para que no nos destruya. Más de esto estaríamos terminados. Aquí dice, ya no es un juicio mediado por la Rahem, sino que es algo descubierto, ¿vale? Una acción directa. Este término eriach indica que un estado irreversible no es mera amenaza, es acción en curso. Si bien el arco antes era bien guardado, con añadirse el término eriach, ahora se marca el inicio oficial de juicio. Que tu arco se revela se quiere decir que él ya no advierte, sino que actúa, ya no delega un aviso mediante un profeta, que es lo que se está haciendo ahora mismo, sino para ejecutar. El texto hebreo descubierto en las cuevas del Mar Muerto presenta este verso nuevo de este verso 9 de esta forma. Descubriste tu arco, llamaste a tus flechas juradas. Es un otro sentido, parece distinto al que sale aquí, de ríos surcas tu tierra. De ríos, no, sacía su cuerda de saetas, parece que no tiene nada que ver con llamarse a tus flechas juradas. Pero voy a explicar. El sentido de este verso en la luz del texto del Mar Muerto se refiere a juramentos hechos a los tribus de Israel. Se invoca a que el juicio, lo que está haciendo Habacuc,
invoca al que el juicio comience, es decir, que cumplirá con los juramentos del pacto en cual el Elohim viviente juró proteger y redimir a su pueblo. De modo que a pesar de que Él se levanta para juicio, esto no puede destruir a Israel, sino que solo aquellos que violan las condiciones del pacto. De modo que este arco descubierto o el dicho juicio es dirigido hacia los opresores, los rebeldes, y por lo tanto hacia todos aquellos que transgreden el orden preestablecido por el Elohim viviente. En el contexto de Habacuc, las flechas son instrumentos de juicios que actúan en virtud de los juramentos establecidos en el monte Sinaí. Llamaste a tus flechas juradas, no se trata de juramentos nuevos, como se entendería el nuevo pacto o el nuevo testamento. No se, eso no existe. Bueno, lo descartó, bien lo presenté la hermana Irina el Shabbat anterior. ¿Vale? No se trata de juramentos nuevos, sino de una alusión a los juramentos antiguos del pacto, promesas hechas a los patriarcas y a Israel. Lo que está pidiendo, invocando Habacuc, era que el Elohim de Israel recuerde, reactive y ejecute aquello que juró en fidelidad al pueblo de Israel. En atención del secreto que esconden estas palabras, sale la palabra Shelah, Selah. Recordamos que Selah significa detenerse, reflexionar y entender lo que se acaba de decir. Aquí el Selah es detenerse y contemplar el peso jurídico de lo que se invocó en virtud de aquello que declaró el mismo Elohim viviente. Para que se entienda, este Shelah, Selah, se debería hacer para que se entienda lo que implica este eterno Shelah aquí. Se debería hacer una memoria de la historia del pacto desde la perspectiva de una ketubá. Recordamos que la ketubá es el documento oficial que contiene las obligaciones con cuales se compromete el novio a favor de su futura esposa. ¿Quieren que hagamos una inserción, una paréntesis para explicar esto o recordarlo? Si lo tienen claro, pues paso de esto y sigo. ¿Sabe por qué le hago la pregunta? Porque este año, bueno, desde el año hebreo hasta la fecha, lo mencionó la hermanita Mariana, en la comunidad, que repetidas veces se ha repetido el mismo error. Al citarse Éxodo capítulo 20, ¿qué verso era? Donde se menciona sobre el Shabbat. Y hay algo que sí quería aprovechar, dado el contexto, para explicar el funcionamiento de lo que aparece como ley, pero en realidad no es ley, pero sí es ley, sí es mandamiento. ¿Vale? Esta explicación no aparece en el estudio que tenemos dedicado al libro de Éxodo capítulo 20, este estudio que tiene que ver con las festividades de Adonai, la alianza hecha en el Sinaí, donde todos aprenden a diferenciar entre lo que es Torah, la cantidad de leyes y normas que nos corresponden, nos competen, y las 10 palabras del pacto, las 10 palabras que no son cosas que nos pertenecen a nosotros, sino que le pertenece a Él. Pero el término que está en el texto hebreo respecto al lo que se conoce como el cuarto mandamiento, sale como un mandamiento para nosotros, aunque no es un mandamiento para nosotros. Parece un paradojo. ¿Vale? Tiene el sentido, sí, todas las 10 palabras tienen el sentido de futuro como garantía por su parte que esto ya no lo vamos a hacer en sentido negativo, sino que lo vamos a guardar. ¿Vale? Pero el término que hemos hablado, que intentó el hermano
José explicar lo de sacar. ¿Sacar era? Hermano José, recordar que suele salir como mandamiento y 100% se malinterpreta como algo que nosotros debemos hacer. Que no está malo. Hay una verdad hay un otro estudio que hemos llamado la verdad entre sí y no. Es decir, desde una cierta perspectiva, Zahor, desde una cierta perspectiva es un mandamiento para nosotros, desde otra perspectiva no es un mandamiento para nosotros. ¿Vale? Pero total, en virtud de las condiciones, lo que está dentro de estas 10 palabras es lo que aquí en el estudio que hacemos, Habacuc invoca o reclama que Adonai despierte, recuerde y actúe en virtud de lo que él ha dicho. ¿Vale? ¿Por qué he mencionado que esto tiene que ver, este Selah, tiene que ver con detenerse para meditar en lo que se acaba de decir? Porque eso se entiende cuando se ve desde la perspectiva de una Ketubá. Ahora que tuvimos la boda aquí y todos vieron la Ketubá, ¿la tienes, hermanita Irina? ¿La puedes mostrar? A ver aquí. La acta con cual se comprometió Elaya para con ella. ¿Vale? Recuerda, ¿no? Está certificado. No es un certificado de matrimonio, pero es una garantía que se le entrega al pariente cercano, al vecino, a un amigo o a los hijos, ¿no? Eso es un documento con unas declaraciones. A ver, voy a hacer un poquito la pantalla grande aquí. Con unas declaraciones que el esposo, en este caso su esposo, la hizo con respecto a ella. ¿Recuerdas lo que yo te dije con este? Porque la última vez, no hace mucho, un mes, yo te dije te mencioné sobre estas que le tenías en tu cuarto allí en la foto. ¿Recuerda lo que te dije? ¿Qué te dije? Eso fue en privado, pero bueno, lo voy a hacer público. No es algo... No recuerdo muy bien, creo que fue algo referente a tenerlo en un lugar donde siempre lo pueda ver, leer, Sí. y que mi esposo lo tenga en cuenta, lo tenga presente, como para recordárselo en caso de que se le olvide. Y en el caso que se le olvide, ¿por qué lo tenías que mirar tú? Ah, porque este es como mi, eh, como una especie de seguridad, de Garantía. de garantía, exacto, esa es la palabra, de garantía. Y si él no actúa conforme, ¿por qué le tienes que mostrar lo que él ha dicho aquí? Porque son sus palabras, es su promesa. ¿Qué se vuelven estas palabras si él no actúa conforme? Obligaciones. ¿Cómo? Obligaciones. Y si él no actúa conforme y tú le muestras que no actúas conforme, ¿cómo lo percibe él? ¿Cómo debería percibirlo? ¿Con indiferencia o cómo sentirse culpable y actuar para remediar aquello que, bueno, dijo? Eso, la segunda opción. Eso, gracias. Bueno, saben que me atrevo a hacer estas cosas porque ella es mi hija, por lo tanto no es algo. Hace lo que le indiqué y bien así. Bueno, volviendo al tema. Entonces, las 10 palabras del pacto contienen la declaración del esposo. A ellos acude el profeta Habacuc y le dice, acuérdate lo que dijiste, como si es posible que lo olvide, ya sabemos que no lo puede olvidar. El caso es que Elohim de Israel sabemos que él es fiel a sus propias declaraciones. En estas declaraciones es aquello que él aseguró como garantía para el beneficio de la esposa. Y a la esposa le tiene que dar 3 cosas conforme a la ley. Seguridad, protección, intimidad, bueno, varias cosas que están en el estudio El derecho de la mujer. Ahí están puestas la cita y con las 3 obligaciones con cual el esposo está obligado. ¿Vale? Y claro, aquí le dice, acuérdate de ese documento, actúe en conformidad y actívalas para que funcione como has dicho. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Cómo se encontraba el pueblo en aquel momento? Bueno, el pueblo de Israel es esposa.
pero le faltaba la protección. ¿Por qué? Porque era un enemigo ajeno que vendría para dañarlo. Esa es la idea de invocación. ¿Qué tiene que ver esto con el Zahor, con este término de recordar? ¿Por qué a mí esto es un mandamiento cuando yo no tengo mandamiento para ocuparme de aquellas cosas con cual Él se comprometió? Es decir, en lo que se conoce como el cuarto mandamiento, en realidad es su palabra de que Él me brindará el escudo, la protección necesaria en toda esta área que tiene que ver con el Shabbat. Aún así yo lo tengo como un mandamiento. El caso es que este mandamiento no es de guardar esta declaración para ponerlo en obra, sino para guardar lo que le dije, por eso lo puse a recordar y repetir las palabras que le dije, que tiene que tenerla delante. El pueblo de Israel fue hecho guardián de este acta, de las 10 palabras, porque esta es la Ketubá, esa es la declaración del esposo que le entregó en la custodia de su prometida, con las palabras con cual él se compromete hacia ella. ¿Vale? El guardián o el que tiene que guardar este documento no es el esposo, no es el padre, no es el vecino, es ella, es la esposa. ¿Vale? Por eso nos dijo guárdalos, no en el sentido de ponlos por obra, porque yo no puedo hacer lo que, obviamente lo dijo él. Si él dijo, yo te voy a entregar el pan porque es el alimento conforme a la ley, esa es la obligación del esposo entregar el pan. Cuando yo hago la oración, Padre nuestro que estás en el cielo, nuestro pan de todos los días, ¿por qué le digo a él? Porque él se obligó, él dijo, en la Ketubá, yo te daré el pan, lo puso por ley. ¿Vale? Entonces yo soy guardián de sus propias palabras, ¿vale? Y tengo la obligación o el mandamiento de guardarlas para tenerlo en mi mano, porque están en mi custodia, ¿vale? ¿Por qué? Por eso la preguntó. Cuando el esposo no le trae, no se va, ahora me da pereza, no voy a coger la motosierra para ir a cortar un tronco, un árbol, porque está demasiado alto, me da pereza subir a cortarlo. Ella, bueno, mira, ¿qué has dicho aquí? El pan de todos los días me lo tienes que dar hoy. Así que vete, coge motosierra y venga. ¿Vale? Es así las cosas. No es el caso en el caso de Elohim de Israel porque es fiel. Pero es lo que se invoca aquí. ¿Vale? Por eso, la idea del texto, del término hebreo que sale en lo que se conoce en Éxodo 20, de guardar, es de mantenerlo y custodiarlo para recordar aquello que él me dijo, su promesa. Obviamente, dentro de la legislación que me corresponde, que están en la Torá, ahí se incluye también mi obligación de guardar este día. ¿Vale? Pero hay fuerzas que superan mi poder de hacer, y es aquí donde yo puedo acudir con derecho a él. Hago todo lo que cuenta, que depende de mi poder, pero hay fuerzas que me superan. Ahí sí puedo invocarle o reclamar este derecho porque tú lo dijiste. Esa es la función de lo que se llama el oración Padre Nuestro, donde dice nuestro pan, bueno, que tú nos des el pan así de hoy, ¿vale? No sé si me he explicado un poquito por qué es un mandamiento, pero no es algo que yo tengo que mandar. Yo tengo que custodiarlo, recordarlo, hacerlo vigente en el caso que lo olvida. Ese principio se implementó en el matrimonio para que conste diario, ya que las 10 palabras del pacto, al estar a 3.500 años desde cuando se hiciera la declaración oficial, la olvidamos, como hijos parte de la esposa de Israel. Pero como está en matrimonio y todo lo hacemos nosotros, los hijos, los vecinos, los hermanos, siempre hay un matrimonio donde se activa la Ketubá. Con cada matrimonio se hace recordatorio de esto. ¿Vale? Y en el hecho que la esposa guarda, es el guardián, ¿vale? De las 10 de la Ketubá, así nosotros tenemos por ley, ¿vale? Hay una ley que nos da derecho a ser los guardianes y guardar lo que se llama el cuarto mal o el cuarto mandamiento, ¿vale? Bueno, volvamos al asunto. Espero que se entendió aquí en qué sentido en este verso tú desnudas tu arco, sacías de
cuerda, su cuerda de saetas Shelah. ¿Vale? O como dice el texto del mar muerto, llamas a tus flechas juradas. Descubres tu arco, es decir, comienzas tu juicio teniendo en cuenta las promesas que están aquí en tu que tú vas, que yo la guardo. ¿Vale? Y en virtud de lo que tú dijiste, yo invoco que tú actives aquellas cosas que reclamaste, que prometiste, no, yo los reclamo, a mi favor. ¿Vale? En este caso, vimos en el verso anterior, que montes en carros de salvación. Visto desde este contexto, las palabras arco desnudo, como el uso de las flechas, actúan como un acto legítimo y no como una forma arbitraria de juicio. Voy aquí con enojo para tirar a destruir el mundo, como aparece en algunas películas, en Vengadores, por ejemplo, donde Thanos un clic de dedos y ya un cuarto de la población del mundo murió. No, lo que se invoca es un juicio justo, preciso, ¿vale? Legítimo. ¿Por qué? Porque se involucra o se llama en juicio las declaraciones del pacto. Los ríos, Nearot, hemos dicho que son un símbolo está en plural aquí, un símbolo de fuerzas incontenibles, pero también de juicios que avanzan, aunque sin resistencia, porque no hay nada en este caso que se puede oponer a los juicios de Elohim. Los ríos avanzan aún así en una cierta dirección. El sentido de la palabra surcas, de tierra surcas, de río surcas, la tierra. La palabra surcas viene de la raíz hebrea baka, que se refiere a un proceso en cual la tierra se parte con poder o con violencia. No se trata de una erosión gradual en cual la tierra, sino de una intervención súbita, como fue el caso de la apertura del Mar Rojo en Éxodo capítulo 14, verso 21, está el mismo término, donde el mismo término aparece con el sentido de Elohim partió el mar, Nearot. Habacuc declara que el Elohim de Israel puede usar las poderosas fuerzas de los ríos, con lo que eso representa, para abrir cualquier camino para redimir a sus siervos a medida que ejecuta su juicio. ¿Vale? Los caminos. Los ríos van hacia una cierta dirección. Independientemente de la fortaleza y de la dirección, él puede pararlo. Y aunque ella funciona para abrir un surco, para abrir una senda, él puede usar la fuerza de las circunstancias que se darán para que sean óptimas para la liberación de los hijos de Israel, que ahora pues estamos por donde estamos. Yo sé que algunos entienden de lo que estoy hablando. Yo sé que el resto, más de la mitad, pues no puede ubicar con la mente de qué estoy hablando. Pero no pasa nada, no se preocupe, lo van a ver. Habacuc declara que el Elohim de Israel puede usar la fuerza de los poderes de las naciones para abrir cualquier camino a fin de que sus redimidos puedan tener libertad para regresar a la tierra de Israel. Por otra parte, las últimas palabras de este verso dejan evidente que él usará la misma fuerza que ejercen los poderosos pueblos para romper los obstáculos que impiden la redención de los hebreos esparcidos en esas mismas naciones gentiles. Él usará los corrientes para crear hendiduras o brechas en el sistema del control global a fin de cumplirse su propósito de redimir a quienes entraron en pacto con él. No es casual que aparece la sexta plaga, secará el Éufrates. Y claro, algunos hacen capturas por satélite y ven que el Éufrates pues solo queda un caudal pequeño porque
ya está secando. Dice, wow, se cumple la profecía. Si no han entendido nada del uso metafórico y hebraico de lo que significa que seque el Éufrates. Como si de allí irán hacia la tierra de Israel, ¿quiénes? Cuando los príncipes se refiere exclusivamente a un tipo de personas del oriente al occidente, es una dirección y un sentir de donde vienen quien obviamente fueron enviados en lo que representa Oriente y vuelven hacia el occidente. Bueno, términos, por eso siempre repito, 3 de 4 palabras en Apocalipsis son citadas del Tanaj. Quien no ve esto en la luz del Tanaj, pues obviamente interpreta y ve el Éufrates secando y dice, ya está, ahí se cumple. ¿Y las otras 6? Plaga 1, 2, 3, 4, 5, ¿qué pasó con ellas? ¿Cómo llegó a la sexta? Sí. Bueno, hay un orden. Elohim de Israel, todos leen que es orden y disciplina. Por lo tanto, ahí vemos que los términos, la mayoría de los términos que salen en este capítulo son puntuales. Define que no hay azar, que no es una cosa, bueno, casual ni aleatoria, sino cosa puntual. Y no quedará duda alguna que eso no es por parte de la mano del Elohim de Israel. El verso 10 describe la reacción de la creación misma ante esta manifestación. Verso 10 dice, te ven y se espantan los montes. Un diluvio de agua pasa, el abismo deja oír su voz, en alto levanta sus manos. Se puede entender de la perspectiva literal o se puede entender de la perspectiva espiritual. Es dicho desde el principio, el capítulo recuerda o dirige la mirada, por eso hace Selah, mirar en el pasado, cuando sucedió, cómo sucedió, tenga claro el contexto, porque esto mismo, para la situación en cual estamos, se reclama que él actúe de la misma forma. ¿Vale? Cuando Adonai manifiesta su favor a su pueblo, todos los elementos de la naturaleza cooperan haciendo desaparecer todo obstáculo, es decir, fuera montañas o aguas que impidiera el progreso, esas se quitarán de en medio. Desde la perspectiva literal, el verso hace alusión al monte Sinaí, que tembló ante la presencia del Elohim viviente. ¿Vale? Esa descripción está en Éxodo capítulo 19, verso 18. Te ven, dice. Eso viene de la palabra ra, ver. No define solo el mero acto de ver, sino que define una percepción clara, es decir, discernirá, te reconocerá. Los montes, ¿quién? Los montes. Los montes representan poderes, los poderes más firmes de la tierra, como en el caso de los cusitas. Por eso antes se mencionó y las palabras son condicionadas. Si yo entiendo a los cusitas como remotos, antiguos, duraderos y con extensión fuerza militar, que tiemblan desde la perspectiva de Elohim, es lo que se ve ante la vista de las Naciones Unidas ahora, pero como veo yo desde la perspectiva del Elohim de Israel. Eso es lo importante. Por eso tenemos que tener dos visiones. Una que mira la realidad terrenal y otra que ve la comprensión espiritual. Si yo veo con los dos ojos hacia lo que veo, pues obviamente entro en pánico, en estrés y con razón, decía Yeshua. Solo al rugido de las olas del mar entrará el pánico y la gente temblará. ¿Vale? Pero si yo veo con el otro ojo, con la otra visión espiritual, la realidad como está desde la perspectiva del Elohim de Israel, ¿qué hago aquí? Pues esta realidad desaparece, el estrés y la emuná es absoluta, porque dice, claro, eso no es nada, es lo que aparenta, lo demás es todo. Y recuerdo siempre lo que dijo cuando Jacob trajo un regalo a Esaú. Tengo bastante, no quiero más lo tuyo, las ovejas y tal. ¿Qué dijo Esaú? Yo tengo todo. Obviamente tenía mucho menos, pero al estar dentro del pacto ya tener el derecho de la bendición del cielo y de la tierra, tenía el absoluto. Así es también con la emuná. Pero no por casualidad las escrituras me hacen ver, por eso está dentro de esta categoría llamada
profecías al día. Vemos al pasado, me crea una realidad física, puedo compararlo, equipararlo con la realidad presente. ¿Vale? Es triste porque no te da una perspectiva buena ver la injusticia, la impureza, pero por otra parte ves la realidad espiritual, donde ves el funcionamiento del principio de la santidad, de la justicia, y que todo está condicionado y mediado por las condiciones del pacto a favor de los hijos de Israel. Entonces ganas perspectiva y das confianza. Y hay más gozo y menos preocupación por lo que está por venir, porque sabe que eso es pasajero, eso tiembla como una cortina, no tiene cimentación, no es una casa fuerte. ¿Vale? Bueno, te ven. Esta expresión da claro, no es algo que echa un ojo y por aquí yo veo el rostro, sino, es decir, lo discierno con claridad. Eso que se recalca, las cosas que están por suceder no van a ser tratadas como algo casual, algo de científico que se podrá explicar porque no sé qué, y no sé qué, piedra de espacio cayó y destruyó y es una gran granizada. Bueno, lo que sucederá. Será claro que es de parte del Elohim de Israel, por eso dice, te ven los poderes y temblarán, se espantan. ¿Vale? Isaías 2.2, he citado antes, describe los montes como centros de poder. Por lo tanto, el concepto de monte es asociado a firmeza. Si recuerdan el libro de Zacarías, yo esperé 6 meses para entender el sentido de esa expresión que los carros salen de los 2 montes de cobre. ¿Vale? Entonces, un cobre, por lo que representa el cobre, define conductor, fuerza, energía. En comparación con un monte normal, que es firmeza y estabilidad, monte de cobre me transmite estos valores. ¿Vale? Cada cosa que se añade a una otra palabra refuerza o dirige hacia una cierta dirección. Mares tumultuosas, olas del mal, ¿vale? Nivel de comprensión y realidades diferentes. En este contexto, un monte que se expande describe que la estructura más estable que hay en este mundo perderá estabilidad cuando él soltará dichas flechas juradas. ¿Qué son las flechas juradas? A ver, ¿quién escuchó algo? ¿Cómo se interpretan flechas juradas? A ver, hermana Irina, sí. Dijiste que se trataba del juramento, justamente del juramento de Adonai hacia su pueblo, por eso mencionaste la que tuvo. Una de las razones. Vale. Las flechas son juicios, ¿vale? Que van en una cierta dirección, juradas porque estas son dirigidas o condicionadas por los juramentos o por las condiciones del pacto. Por lo tanto, cuando los montes o los poderes, las fuerzas, Estados Unidos, Naciones Unidas, Irán, quien quiera, Rusia, China, que ahora se presentan, bueno, están viendo y debatiendo aquí con Trump de las acciones de Trump. Bueno, cuando el Elohim de Israel actuará, apague el micrófono quien lo hay, actuará conforme a los principios, los juramentos que él decretó para Israel. Estos juicios o esas flechas se dirigirán hacia una diana, ¿vale? Obviamente para romper o para partir un sistema que impide que se cumplan los juramentos, ¿vale? Que él decretó para su pueblo. Casa, protección, intimidad, vestimenta, ¿vale? Que son las 3 cosas básicas, ¿vale? Un hebreo no lo tiene aquí, esos 3 no se cumplen. Por eso les decía al comienzo del estudio anterior, cómo quieren tratar, cómo quieren ver estas declaraciones, como lo que dijo Habacuc, con una memorial de historia, qué bonita canción, porque esta oración es como funciona como una alabanza, se puede cantar. O quieren verlo en primera persona, como palabras suyas, como lo aplicas como persona, que reclama un derecho de cual carecen porque el esposo no cumple con ellas, ¿no? Entonces, ahí lo has dicho, esa es la que tú vas. Invoco que actúes y hagas lo que tienes que hacer, eso es tu problema, no es mío,
para que me brindas aquellas cosas que te corresponde darme. ¿Vale? Que nos devuelva a casa, esta es la casa, que tengamos la vestidura correcta y tener esta comunión, intimidad con Él que esperamos. ¿Vale? Porque ahora sí tenemos migaja, pero hablamos como le mando un email. No podemos estar en una conexión más directa porque me ve tal, porque como dos chicos que se aman a escondites así para que no los vea los padres o los amigos, no sea que hablen una y otra que no estén de acuerdo. Esa es la relación que nosotros tenemos con Adonai, con el Redentor de Israel ahora. Algo que no es directa. Hay muchas fuerzas que nos impiden tener una conexión directa. Por lo tanto, podemos leer este estudio de lo que hizo este profeta o reclamarlo de la misma forma. Una corriente de agua, dice, pasó. Es una expresión con un sentido literal que recuerda el momento cuando Israel cruzó el Jordán. ¿Qué sucedió? El agua se cortó por completo, dice, y el flujo de la corriente de agua pasó río abajo. El agua se descendía, dice, el agua, dice en el texto, que descendía de arriba se detuvo y subió. ¿Vale? Intervino esta acción de corte, el agua que donde fue cortada siguió para abajo y la otra se levantó como un tabique, una muralla, en el cruce de Jordán. ¿Vale? Puede crear una película de ciencia ficción para ver eso. Estamos acostumbrados a esto, es fácil. En el verso, en el texto hebreo está la palabra zerem, que se traduce con un torrente impetuoso, una fuerza desbordante, en referencia al corriente de agua. ¿Vale? No era un riachuelo, que corría ahí tranquilito, no. Jordán en aquel momento era en su fase de desborde. Este término se emplea aquí en el texto, es un corriente de una fuerza desbordante, torrente impetuoso. Desde la perspectiva espiritual, estas aguas impetuosas simbolizan la fuerza del caos como una amenaza activa y descontrolada. Caos, multitudes que no están guiadas por los principios, las normas de la ley, ¿vale? Tratan de ubicar los términos en el contexto de lo que éstas representan, ¿vale? Si se desubican o pierden hilo, ya no saben de qué caos estoy hablando. ¿Vale? Pero en el mismo verso se usa un otro término que es avar, cuyo sentido es el de cruzar, que prácticamente se refiere al acto de transitar de un lado al otro. Desde esta perspectiva, la expresión Zeremaim Avar, que sale en el texto que estamos estudiando de Habacuc, dice que independientemente de la multitud, de la fuerza que puede tener una persona, una potencia física o espiritual, una nación, etc., ante el actuar del Elohim de Israel, no le queda más que simplemente obedecer, tal como en plan físico, como sucedió en el Josué capítulo 3, verso 16, donde quedó registrado que el desbordante Jordán se detuvo para que Israel cruzara. En el mismo orden de ideas o de la revelación profética en Éxodo capítulo 14, verso 21, las aguas del mar rojo se partieron y los hijos de Israel pasaron. El caso es que a diferencia de estos dos sucesos, que es bueno que los recordemos, lo que saca en evidencia este texto no es que hay un corte en el agua. Esa es la cosa diferente que estará por suceder. No habrá un pase libre. Vale, es decir, no habrá una tranquilidad porque por donde pasaron los hebreos cuando salieron de Egipto, ahí había un camino seco. Vale, cuando cruzaron el Jordán, un camino claro. No serán las cosas de la misma forma, porque aquí estamos hablando de naciones. Las naciones están en un tumulto, en sus problemas. ¿Vale? Cruzar o transitar no significa tener una apertura para ir yo ahí ya de viaje. Es decir, ellos tendrán su manifestación de desborde, de caos, de desorden, de lucha, de problemas. En este mismo caos,
yo cruzaré de un lado a otro, como pasar por el fuego, como Daniel aquí, bueno, no Daniel, sus amigos. Oh, qué calientito aquí en el horno de aquí, muy bien. Me tomo una siestita, que está bien calentito. Fuera, hay demasiado problema aquí, bueno, calor, refresco, aquí tengo malas que estoy hablando con él. ¿No? Algo así, ¿entiendes? Esa es la diferencia, lo que expresa, cómo describe la realidad por suceder aquí. Total al concepto de que uno volará con una plataforma voladora, mientras aquí desastre. Por medio del desastre, independientemente de 10.000 a la izquierda, 10.000 a la derecha, no, 1.000 a la derecha, 10.000 a la izquierda, tú pasarás, ellos seguirán haciendo lo suyo, sin ningún problema, transitarás. Ese es el término avar que está dentro de este texto emitido aquí. Zerem y avar. Zerem, maim, avar. En medio de estas tú transitarás. Independientemente que ellos están en desborde, que están caóticos, que están en el punto de que se matan entre ellos, lo que sea que hacen, no importa. La evidencia del pasado revela que las aguas, es decir, las potestades del mundo, no dominaron, sino que obedecieron ante la autoridad del Elohim de Israel. El caso que se dará es parecido, pero no exacto, porque en realidad esas se abrieron. De un sentido, de la misma forma, nosotros pasaremos por medio de los problemas de las naciones, como cruzar por un camino seguro donde aquí no hay flores, hay tranquilidad, una música, canta Shema Israel, nosotros tranquilitos, escuchamos música y gozo. Algo así, ¿vale? Bueno, escucharás guerra de ruido y lamentos, vimos en nuestra profecía, mientras que Israel saldrá como en los días de la festividad, en gozo y en alabanza. En el caso del cruce de Jordán, la potestad del Elohim de Israel se manifestó mediante la acción de los levitas, quienes, a pesar de que Jordán se encontraba en aquel entonces en su momento de desborde, cuando la planta del pie de los levitas tocó el agua, la fuerza del corriente de agua se quebró. Pueden ver solo el agua que se paró o pueden entender aquí el futuro de cómo se darán las cosas. Eso es tipo, eso es antitipo. Para más detalles sobre el significado del cruce de Jordán, pues vayan al estudio que está disponible en el canal de YouTube, buscando el título Profecías al Día, Josué capítulo 3 y 4, el 10 de Aviv y el cruce de Jordán. Ese es el título completo que está, así lo encuentras. Eso solo está en audio, no está disponible por escrito, no hay guía de estudio. Si bien el agua como símbolo representa una fuerza tempestuosa y descontrolada, el contexto de nuestro verso al usar el término avar, pasar, nos quiere enseñar que el Elohim de Israel no anula la potestad de las aguas, sino que simplemente las atraviesa, de modo que su poder influye, controlando o refrenando sus fuerzas durante el tiempo necesario para que los hijos de Israel pasen de un lado al otro. El abismo deja oír su voz, levanta sus manos. Versos como Salmos capítulo 93, verso 3 al verso 4, se entienden mejor en la luz de Isaías 12, verso 13, donde, capítulo 12 y capítulo 13, donde expresiones como las aguas alzan su voz, describen un lenguaje activo y personificado, representando poderes que a pesar de que se manifiesta con autonomía, no pueden sobrelevarse sobre la autoridad del Elohim de Israel. Aunque las aguas son un símbolo de pueblos que están bajo influencia de potestades espirituales, la autoridad de Adonai quiebra el dominio de toda potestad. En Job capítulo 38, el verso 8 al verso 11, donde se deja ver que el mar o las aguas tienen voluntad y fuerza propia, pero aún así, ante el pueblo de Israel, que está bajo el vínculo del pacto, debido al poder de este pacto
la potestad como la voluntad de las aguas tiene un límite impuesto. ¿Dan cuenta qué privilegio tiene un hebreo que está bajo el vínculo del pacto? No por lo que él es, sino por lo que se le concedió. Ese es el poder que una novia tiene en su mano cuando tiene el certificado de la Ketubá. Tiene el poder de controlar el mundo. Porque el mundo corre tras llaves mágicas. Cuando todo lo tiene acceso a ella, a esta fuente de poder, está en Éxodo capítulo 20, se le divulga el secreto. ¿Vale? Ahí está una esfera de poder ilimitada. A ella se doblega todas las fuerzas espirituales de la naturaleza, lo que sea, demonios, ángeles, todo. Salmo 104, verso 6 al verso 9, declara que las aguas obedecen por temor, no por afinidad. La intención de ellas es subir y ahogar a los hijos de Israel. Pero por el pacto, el Elohim de Israel levanta su voz en represión y el deseo o sobre el deseo maligno de estas aguas, que al final deben obedecer su autoridad. En Daniel capítulo 10, verso 12 al verso 13, también el verso 20, se habla sobre el demonio que controla el imperio persa. Este ángel caído es llamado príncipe, para dejar evidente que se trata de una potestad espiritual territorial. En este caso, que obviamente conforme al contexto se entrevé que tiene capacidad real de ejercitar fuerza y resistencia. Evidentemente, como meros seres humanos no estamos en condición de afrontar o de librarnos de este tipo de potestades. Pero llega Daniel 10, verso 21, que revela que los hijos de Israel pueden contar con el Redentor de Israel, alguien con quien no existe quien asemejarse, de modo que su nombre dice, ¿quién como él? Esto que en hebreo es Mijael o Miel. Mijael es llamado también príncipe, pero no cualquiera, dice de Israel en este caso. Sucede que cuando las potestades que controlan este mundo entran en conflicto con los intereses de la redención de los hijos de Israel, el único y exclusivo Salvador a cual puede acudir los hijos de Israel para ser librados del poder controlador de estos príncipes territoriales, solo es el príncipe Mijael. Para más detalles vean el estudio llamado ¿Quién es el arcángel Mijael? Está en mi canal de YouTube. ¿Vale? Esta es una otra evidencia, otra pieza para probar que la deidad verdadera no es dualista, no hay un padre en el Tanaj, un hijo en de los apóstoles, menos Trinidad, sino que el Padre de Israel es el Redentor de Israel, y no hay que confundir al Redentor de Israel con el Padre del Mashiach, o no hay que confundir al Padre de Israel con el Padre del Mashiach. Visto este concepto, este contexto, las palabras levantaron las manos define un gesto, bueno, este acto así, es un gesto universal de rendición y subordinación. La idea principal que deriva del verso 10 es que todas las potestades espirituales, aunque tienen autonomía funcional, de modo que pueden ejercitar su dominio real y por lo tanto influenciar, controlar y sobre todo engañar las masas, no tienen absoluta potestad, no tienen absoluta potestad. No son poderes eternos y por lo tanto no pueden resistir ante la manifestación directa o indirecta del Elohim de Israel. Los escritos de los apóstoles contienen una gran cantidad de evidencias en ese sentido, pero considero que las fuentes citadas del Tanaj son las que deben edificar la emuná hebrea, la emuná de uno, para que tenga firmeza en su caminar diario. Verso 11. El sol, Habacuc capítulo 3, verso 11, dice, el sol, la luna se detiene en su sitio a la luz de tus saetas que parten el fulgor del centellar de tu lanza, al fulgor del centellar de tu lanza.
Shemesh, Yarech, Amad, Zebulá, dice la primera mitad de este texto hebreo. Las luminarias, es decir, la luna, el sol, las estrellas, representan las fuerzas más estables del orden creado conforme se observa en Salmo 104, verso 19. El término hebreo Zebul, de donde deriva la palabra Zebulá, que aparece en nuestro verso, no solo significa casa, morada, una morada elevada, sino que también se refiere a una posición ordenada dentro del espacio. Entonces, lo que declara, o lo que quiere decir el uso, el orden de estas palabras, es que las luminarias obedecen el orden preestablecido desde la fundación del mundo, desde el momento cuando fueron creadas y cuando se le estableció su funcionamiento conforme a Génesis capítulo 1, verso 14. Aún así, a pesar de que estas luminarias tienen establecido un orden de movimiento perpetuo bajo la bóveda celeste, abandonan su lugar fijado, es decir, dejan su movimiento establecido bajo la bóveda celeste, suspendiendo su movimiento ante la autoridad del Elohim viviente, como se puede apreciar en Josué capítulo 10, verso 12 al verso 13, durante la guerra en Gabaón. Detente tu sol y tu luna. Leor Hitzeja Yehalehu es la segunda mitad del texto hebreo. Antes he mencionado que el término or no se refiere solo a la luz proporcionada por una fuente, sino que se refiere también a la luz que existía antes de que sean creadas las lumbreras, de modo que significa revelación. Hitzim son flechas, saetas, y su significado es el de juicio. Una flecha que parte o marcha, Yehalehu, no define una violencia caótica, sino un juicio preciso, ya que las flechas de Adonai nunca fallan su objetivo, como se puede ver en Salmo 18, verso 15, Deuteronomio 32, verso 23, es puntual, es decir, a causa de, llega esto. No es por casualidad o da la coincidencia que, bueno, por aquí, no, dice, hiciste, esto recibes. Es claro, ahí no hay que dudar de dónde viene, porque se te indica la causa y el efecto. Marcha, dice, Yehalehu, no define una violencia caótica, ¿vale? Recuerdan, siempre se recalca una u otra vez que todas las cosas son puntuales. El relámpago es señal de velocidad y precisión. Se indica en Salmo 97, verso 4. La lanza es señal de autoridad, una autoridad ejecutora, ¿vale? Así se deriva o así se comprende si leen Números capítulo 25, versos 7 al 8. También el Salmo 46, verso 9, ese es el propósito que se le da a la lanza, ¿vale? Señal de autoridad que ejecuta. Verso 12, con furia atraviesas la tierra, con cólera pisoteas las naciones. La palabra hebrea que está en el texto de Zaham se refiere a una ira provocada por la corrupción y la injusticia persistente, más que una irritación momentánea. Es la furia de la santidad ofendida y la justicia despertada. Dentro de las condiciones del pacto, la misma fidelidad que bendice la obediencia también enfrenta la rebelión. Todas las interpretaciones gentiles sobre los textos bíblicos que ignora esta furia o ira socava la autoridad de los escritos hebreos, distorsionando el carácter del Elohim y Redentor de Israel, presentándolo como una gracia carente de justicia. Conforme Salmo 83, 38, Salmo 38, verso 3, la reprensión personal o colectiva tiene el propósito de corrección, y en cual se debe ver la ahavá, es decir, el amor fiel en su intención más pura. Esta ira justa contra toda transgresión de la Torá es absorbida y mediada por el Mashiach, tal como se percibe en Romanos capítulo 3, verso 25, para quienes no han entrado en pacto con el Redentor de Israel, para
En cambio, para quienes no han entrado en el pacto con el Elohim y Redentor de Israel, la justicia no mediará por la misericordia, se aplica plenamente y deben afrontar el juicio que les corresponde. La palabra cólera aparece en el texto hebreo como af. Así se traduce en el Corona de Jerusalén, capítulo 3, verso 21, con cólera pisoteas. Pero en hebreo está el término af, que literalmente significa nariz. Como se explicó anteriormente, este término se utiliza metafóricamente para describir la ira o indignación divina. ¿Vale? Así que no vamos a repetir lo que ya hemos explicado. Voy a dar una referencia en Éxodo capítulo 34, verso 6 al verso 7, es donde Adonai se dice que es lento para la ira. Esta lentitud no anula su justicia. Esta cólera divina reclama la rectificación del mal y no de no producirse conduce a la destrucción de la injusticia. Pisoteas las naciones. El verbo pisotear se entiende como trillar, es decir, pisar las espigas para separar el grano de la cáscara. En este contexto, el acto simboliza un proceso de separación. El juicio tiene como propósito remover la corrupción y el mal, preservando lo que es valioso y justo. Conforme Isaías capítulo 41, verso 15, el pueblo de Israel actúa como instrumento que trilla bajo la autoridad del Elohim viviente, lo que subraya que todo juicio está subordinado y condicionado por las normas del pacto establecido con Israel. Desde esta perspectiva, el avance de Adonai como una flecha que lanza ejecutora de su juicio tiene el propósito de separar lo bueno de lo impuro, distinguiendo a los que serán redimidos de medio de Israel de aquellos gentiles que al levantarse contra los hijos de Israel deben enfrentar el juicio justo que han provocado. Y aquí vamos a parar con este verso 12, vamos a continuar la próxima vez del verso 13 hasta el final y con la tercera parte, pues bueno, así finalizamos los 3 capítulos del profeta Habacuc. Vamos a cantar este Shabbat. De Adonai. Estoy en Shabbat y me dispongo a escuchar y junto a mis hermanos celebrar. Estoy en Shabbat y me dispongo a escuchar y junto a mis hermanos celebrar. Ta tarara tara tara ta ta tara 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 ta 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 tara ta ta tara ta ta. La predisposición y de los esfuerzos de la gente. De todas maneras, la fuente misma de la creación y es el santuario que cuida de mi ser con amor. Estoy en Shabbat y me dispongo a escuchar y junto a mis hermanos celebrar. Estoy en Shabbat y me dispongo a escuchar y junto a mis hermanos celebrar.
Las letras de Shabbat, ya llegó el ocaso y cese de toda actividad. Hoy se aviva ese fuego que enciende el altar y se aviva por tu presencia divina. La llama que se enciende en la casa de Adonai. Estoy en Shabbat y me dispongo a escuchar y junto a mis hermanos celebrar. Estoy en Shabbat y me dispongo a escuchar y junto a mis hermanos celebrar. Yochim Babayim, Yeshua's Mitzvah, el Elohim que salva, es parte de Shabbat, es la fuente misma de la creación y es el santuario que cuida de mi ser con amor. Estoy en Shabbat y me dispongo a escuchar y junto a mis hermanos celebrar. Estoy en Shabbat y me dispongo a escuchar y junto a mis hermanos celebrar. La 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 la.